A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, buenas medias noches, tal vez buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que sintonicen Radio Cultura y sus emisiones de streaming por YouTube. Estamos aquí en Sendero de Escritores para presentarles una vez más una recorrida justamente en el sendero que transitan escritores, gente de la cultura, y quiero presentarles la portada de un libro, es un libro de relatos del creador y fundador de este programa, Antonio Las Heras, Brechas en el espacio-tiempo, que será presentado en el espacio de Argentinidad en la calle Balcarce al 700 el próximo sábado 28. Qué buen día es ir como programa un sábado a las presentaciones de libros. Creo que se está procurando, hay muchos autores y editores que están viendo de trasladar los miércoles, jueves y viernes, que generalmente son los días habituales para presentar libros, también a los sábados, dado que se constituye en un programa para salir, luego tomarse un café, ir a algún lado. Es muy interesante como salida y recorrida. Así que les recuerdo, Brechas en el espacio-tiempo de Antonio Las Heras será presentada el 28 de junio a las 17 horas en el espacio Argentinidad en Balcarce al 700. Bueno, vamos a seguir también luego en este programa con una entrevista por Zoom a una novelista destacada, que se llama Claudia Aboaf, que bueno, tiene sus propios valores importantísimos, pero yo siempre recuerdo uno porque su abuelo fue uno de mis escritores preferidos, y no solamente escritor, sino también personaje. Efectivamente, Claudia Aboaf es nieta de Ulises Petit de Murat, aquel escritor que allá en los años 30 compartió en el diario Crítica la dirección de la revista Suplemento de Color de los Sábados, que fue una revista absolutamente de avanzada, que venía insertada en el semanario, como semanario en el diario Crítica, cuando el diario Crítica tiraba más de 300.000 ejemplares por día. Así que bueno, vamos a empezar el programa. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Mundo literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Empezamos por las noticias, como siempre. Ustedes saben que recabamos información no solamente de la Argentina, sino también en los países que emiten literatura que tienen preferencia para los argentinos. Obviamente son España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos como vectores, como espacios que generan ese intercambio de literatura. Bueno, en este sentido quiero comentarles algo muy extraordinario que ha ocurrido, que están publicando García Lorca sin censura, porque hace unas semanas una notoria editorial gallega de Galicia, claro, lanzó una réplica exacta, es decir, lo que se llama un facsímil, de la edición clandestina que hubo en 1938 de los sonetos del amor oscuro, libro prohibidísimo luego de Federico García Lorca.
Esto se ha recuperado con la fuerza de su contenido, obviamente homoerótico, tras décadas de persecución y censura. Lo que tiene de bueno es que no se conozca, que no es que no se haya editado luego, pero que se ha editado en forma de facsímil de aquel que fuera, digamos, una edición clandestina. Esto lo hace una edición muy importante que espero llegue a la Argentina prontamente. Bueno, ustedes saben que están surgiendo como hongos los clubes de lectura. Si bien son algo muy viejo, últimamente se han puesto de moda y sobre todo son clubes de lectura encabezados o podríamos decir dirigidos por personalidades o escritores o personalidades famosas que les guste la lectura y conforman este club de lectura donde se hacen comentarios, se escriben resúmenes, tienen como pequeñas comunidades. Tanto es así que ahora tiene un club de lectores una cantante famosísima en todo el mundo, que ha estado en la Argentina, que es Dua Lipa. Efectivamente, la plataforma Service 95 Book Club, fundada por Dua Lipa, escogió para estos días de junio un libro que se llama Widow Basquiat. Recordarán que Basquiat es un gran artista plástico caribeño. Y bueno, este libro es una biografía literaria centrada justamente en Jean-Michel Basquiat y su relación con Susan Malouk, que fue su musa y también muchas otras cosas. Esto todo en un libro es parte de lo que van a analizar en junio en la cantante Dua Lipa en su club de lectores. La verdad que yo promuevo siempre estos clubes de lectores y si ustedes tienen alguno por ahí, pásenme sus propósitos, sus programaciones y también los pasaremos por acá. Bien, Lugones, literatura y política, algo que ha estado muy siempre entrelazado, no solo por Lugones, padre, sino también por su hijo, que como mucha gente sabe, fue jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires y fue el inventor, famoso y triste inventor, de la picana eléctrica. Es una familia realmente muy dispar, con gente muy valiosa como mi conocida y querida y recordada Piri Lugones, que tanto tuvo que ver con la literatura, sobre todo porque fue dos cosas, les voy a decir, muy raras. Una, que fue la mano derecha de la editorial Jorge Álvarez y de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez fue a su vez amigo de otro amigo mío contemporáneo, Daniel Divinsky, y se debe a una reunión de tirar ideas el nombre de Editorial de la Flor precisamente a nuestra querida y recordada Piri Lugones. Pero bueno, no es el motivo de esta noticia que voy a leer, porque la noticia es que con motivo de los 150 años del nacimiento de Leopoldo Lugones, el pater familia, que fue el 13 de junio, se publicó Lugones, los intelectuales y el poder en Argentina. ¿Quién lo escribió? Una persona muy conocida, que si bien no tiene un club de lectores, tiene un club de seguidores muy importante, que es el club que sigue, digo club entre comillas, a Cristina Mucci, la crítica y escritora argentina que ha sacado este libro sobre Lugones, una obra donde explora la relación entre intelectuales y el poder en nuestra historia, tanto en la política como en la literatura. Señores, hace un tiempo les anuncié que, bueno, como todos los años, estaba funcionando el Premio Literario Fundación El Libro 2025. Fallaron el resultado de este premio y los ganadores han sido los siguientes. Los tripulantes del Snack de Sebastián Menegas.
salió primero. No es inocente la flor, de Noemí Solimanda. Y Enramada, tercero, de Jorge Palavecino. Ya lo dije en su momento, pero estos señores recibieron 5 millones el primer premio, 1.400.000 lo de Noemí Solimano y 900.000 a Enramada de Jorge Palavecino. Bien, hablando de ferias, ahora en julio llega la 32 Feria del Libro Infantil y Juvenil. Ya se ha hecho tradición en esta fecha y en el lugar que es el Palacio Libertad, ex SK. Allí habrá actividades con autores firmando libros. Tengo muchos autores y autoras que escriben para los niños, que es algo realmente muy interesante, más allá de lo didáctico. Bueno, habrá la presencia de estos autores, espero que esté nuestra amiga Silvia Arasi por ahí. Se presentarán novedades literarias y, como siempre, mucha presencia de material didáctico. El año pasado estuve allí a propósito de la edición de varios libros con los que tuve relación. Así que les recomiendo, porque es una actividad muy interesante para llevar a los chicos, dado que está dedicado a ellos, y aparte hay como actividades lúdicas en toda la feria. Sigamos. Bueno, solamente recordar entonces que entre las presentaciones de libros, siempre presento un libro, el de Las Heras. Antonio Las Heras va a presentar su libro de relatos, Brechas en el Espacio-Tiempo, que tiene un comentario en contratapa del escritor, muy buen poeta, Carlos Penelas. Y ahora sí, con esto cerramos las noticias. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. No, no, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. No, no, knocking on heaven's door. No, no, knocking on heaven's door. Bien, ¿por qué estamos escuchando a Bob Dylan? Y seguramente también escucharemos al cierre. Porque está con nosotros en el estudio un experto en música moderna, pero también música popular y de la ciudad, pero que además es un especialista en poesía. Tenemos acá a un licenciado en literatura, vamos a decirlo de algún modo, así que comprende en su vastedad la música, la lírica, pero hoy con nosotros está Rodolfo Edwards,
hoy viene como periodista cultural, creo yo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches, Daniel, y a toda la audiencia de tu hermoso programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo acaba de editar este maravilloso libro que me lo vas a dedicar en persona, acá, en vivo. Por supuesto. Porque yo por cábala de los amigos o cada vez que tengo oportunidad, compro los libros. Y creo que hay que sostener personalmente al mundo editorial. Este libro tiene un título muy extraño, pero que realmente es intrigante. Todo es poesía, menos la poesía. Una edición y selección y estudio preliminar que estuvo a cargo de Walter Lescano. Te lo voy dejando por acá para que después me lo firmes, me lo dediques. Bueno, se trata de un libro que ha aparecido ya con la prestigiosa editorial Milena Cacerola, y que no es tu primer libro de ensayo, ¿verdad? Ya has tenido varios. Sí, yo incursiono bastante en el ensayo y sobre todo me interesa mucho la relación de la política con la literatura. Y en ese sentido sí, saqué un libro hace ya más de 10 años que se llama Con el bombo y la palabra, el peronismo de las letras argentinas, una historia de odios y lealtades. Y entonces yo hago un análisis muy pormenorizado de la relación que tuvo el peronismo con la escritura, ¿no? Con los autores, con novelistas, claro, con poetas, con cuentistas, y cómo se procesó esa relación de los escritores con el peronismo, ¿no? Fue editado por Seix Barral. Por Seix Barral, sí. Yo recuerdo que fue un libro de interesante difusión porque estuvo muchos meses en las bateas de las grandes librerías. Pero ahora tenemos algo que recorre casi toda tu vida como periodista cultural, que no es solamente en revistas culturales, sino también en diarios y en revistas de todo tipo. Sí, medios digitales, gráficas, etcétera, ¿no? Ha dividido este libro, que es un libro muy importante, que tiene, no sé, como 300 y pico de páginas, la temática en territorios extranjeros para hablar de personajes del exterior como Nicanor Parra, el uruguayo Lutremont, César Vallejo o Pablo Neruda. Pero después los territorios nacionales, de lo cual yo estuve leyendo ya, me interesó mucho un artículo que sacaste sobre la gauchesca. Y también otro tipo muy interesante y olvidado, que es un poeta llamado Blomberg, sobre el cual recordaste historias muy puntuales. Bueno, Evaristo Carriego, Bustias Ortiz, González Tuñón, y siguen los tópicos con territorios personales, ¿no? Donde hablas de Fabián Casas, que creo que fue amigo tuyo. Y es amigo. Correligionario de... Compañero de generación. De generación, ¿verdad? Hablaste también de Carlos Godoy, de Fernando Noy, a quien vi los otros días en la presentación de este libro en la Biblioteca Nacional. Y después algo que se llama Sonora, de lo cual yo extraje estas ideas de poner música de Bob Dylan, que vos sos un fiel admirador de Bob Dylan y de las versiones sobre Bob Dylan, pero voy a aprovechar tu estadía acá para luego, cerca del cierre, hablar de este famoso y todavía polémico Nobel a Bob Dylan. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, contame por qué están estas separaciones, cuántos años abarca toda esta producción. Mira, te cuento, el libro surgió de una idea genial, realmente, de Walter Lescano. Una vez nos vimos en un festival de poesía de Rosario, hace muchos años. Y bueno, entonces él estaba interesado mucho en lo que yo escribía en diarios, ¿no? En suplementos culturales, como Radar de Página 12 o el suplemento cultural de Perfil, o también en la revista Eñe, ¿no? Entonces yo venía escribiendo bastante. La Gauchesca, por ejemplo, salió publicada en la revista Eñe, una nota grande, ¿no? Sobre un libro de Josefina Ludmer. Entonces Walter Lescano me dice, pero vos ahí tenés un libro, yo veo un libro ahí, ¿no? Él tuvo la astucia y la inteligencia de ver en esos artículos que yo escribía en los diarios la posibilidad de un libro, ¿no? Porque no es lo mismo la lectura que uno hace en un diario, que por ahí, bueno, ahora casi nadie
compra el diario en papel, ¿no? Pero Sí. generalmente uno lo lee rápido o lo lee apurado y después el papel va a la basura o para envolver cebollas o papas. Pero y otra cosa es ese artículo metido en un libro y con una buena edición, con una buena división en capítulos. Y bueno, la edición general y la decisión que tuvo sobre la organización del libro la tuvo Walter Lescano, ¿no? Bueno, aclaremos quién es Walter Lescano, porque dicho así parece simplemente un editor, pero Claro. primero es un gran poeta, Exactamente. es un gran buceador de la literatura, escribe muy bien biografías de grandes músicos Sí. o de músicos nacionales y tiene un olfato especial para la literatura, ¿no? Exactamente. Algún día sí. lo vamos a convocar a Walter. Por supuesto, sí. Es un valor de la nueva literatura argentina y que, según vos me contaste el otro día, no sabía que tenía ese mote, pero le dicen la máquina de escribir. La máquina de escribir, sí, es algo que le digo yo, ¿no? Porque es realmente es muy prolífico, muy intenso, y yo son los tipos de escritores que a mí más me gustan, como Roberto Art, por ejemplo, son los escritores que de pico y pala, que escriben, que laburan, ¿no? Los obreros Claro. de la literatura, son los que más me interesan a mí, ¿no? Lescano es uno de esos, evidentemente. Pero bueno, ha tenido la virtud de seleccionar los temas de este libro, que es un libro muy importante, y de ver, que esa es la función del editor o del curador, en este caso, de ver que enmarcado muchos artículos cobran otra dimensión. Exactamente. Como vos bien decís, en el marcado en el libro o dentro de un libro, se lee de otra manera, ¿no? Todo junto causa otro efecto que leer un artículo disperso en un diario que se termina perdiendo, ¿no? Entonces le hizo una excelente división en capítulos, ¿no? Los territorios nacionales, los territorios extranjeros, Sonora, el tema del laburo de textos sobre mis contemporáneos, ¿no? Como Fabián Casas o Daniel Durán, y realmente es pienso que puede ser una lectura muy amena y muy instructiva, en el sentido de que es como acceder a mi biblioteca, ¿no? A mi biblioteca y mi manera de leer poesía, ¿no? Porque libros exclusivamente son artículos sobre poesía, ¿no? Se llamaría la Biblioteca Edwards, ¿verdad? Podría llamarse así. Me encanta que digas que es solamente sobre poesía, pero tiene una parte musical. Sí. Considerando a la lírica de las canciones como parte de la poesía. Definición que tanto vos como yo compartimos. Totalmente. Yo pienso que la letra de una canción pertenece a la literatura. Como siempre digo yo, un poco chicaneando, hay libros de poesía buenísimos, regulares y malos. Ahí también hay canciones bellísimas, como las de Dylan que estamos escuchando hoy, y también hay canciones horribles. Pero entonces, claro. En realidad, yo soy un poco más macartista que vos, blanco-negro, Sí. en el sentido de que yo creo que la mayoría de los productos artísticos no son buenos. Sí, pero el tiempo y la deducción hacen que florezcan los muy buenos y los que permanecen. Los que quedan. Claro, porque no es que todo sea maravilloso, porque muchas veces está teñido de producción, de industria, de modas, ¿no? Entonces, cuando el tiempo separa la paja del trigo, florece los buenos textos. Pero ahora me parece que tenemos en conexión una muy buena escritora que yo conozco, que no vive acá en Buenos Aires, que ya presenté con la afiliación de alguien que a mí me gusta mucho, como Ulises Petty de Murat, y que está ahora en línea para comentarnos un libro referido justamente a la literatura, pero con el toque de la astrología. Hola, ¿cómo estás? Nuestra querida Claudia Abuaf. Hola, querido Daniel. Bueno, ¿qué tanto tal? tiempo. Te veo muy chiquitito. No sé si pueden poner la pantalla para que yo te pueda ver mejor. Lamentablemente me estoy volviendo cada vez más joven y no Bueno, puedo pero crecer. no diminuto. No sé si Bueno. cómo está planteada la pantalla, porque Vamos, te veo yo me veo como en normalmente galería. y acá el operador me dice que crecer más de esto no voy a crecer, ¿no? Pero bueno, lo importante es que me Ok, escuchen. ok. A vos te vemos perfecta. No te hagas problema. A Bueno. vos te vemos perfecta. En esta noche, Arrancamos en esta de nuevo, noche entonces. gris, pronto Sí. va a ser la medianoche. ¿Te llaman la Ahí reina está. del agua? Vos no. Me llaman la reina del agua. Sí, claro, Te- por lo- supuesto. Claro, lo digo porque
no sé si te lo propusiste, pero 3 de las últimas obras de Claudia fueron consideradas, inclusive desde el punto de vista académico, como la trilogía del agua. Son 3 novelas tuyas, ¿verdad? Sí, correcto. En realidad, como sucede muchas veces con las trilogías, no son intencionales, no están planificadas desde el principio. Uno va escribiendo, por alguna razón no suelta los personajes, en este caso dos hermanas, dos personajes, como a Sí, veces bromeamos, que bueno, no la solté, no sabía que eso iba a suceder cuando inicié este relato, que ya transcurría, no transcurría al inicio. Mirá, transcurría al inicio en Maschwitz, o sea, en territorio de humedales, claro. aunque Maschwitz a veces no se piensa así, Sí, sin sí. embargo estamos muy cerca del río, y que es donde vivo ahora, porque yo viví en Tigre durante 15 años, Ajá, donde desarrollé gran parte de esta trilogía. Pero ahora volví, me mudé y volví a Maschwitz, o sea, volví a la localidad o al, digamos, al terreno imaginario de sí, la primera novela. Que es cierto que uno acá se siente en un bosque, estás más rodeado, el tipo de tierra, al ser no tan baja como las costas de claro. Wuhan, digamos que hay árboles mucho más grandes, tienen mucha más presencia los árboles, pero de hecho estamos, a ver, yo vivo en un barrio que no es barrio cerrado ni nada, pero estoy a 10 minutos de Puerto, para que se Claro. entienda. Es muy cerca del Es río. decir, seguís en los humedales. Yo realmente imaginé que toda tu trilogía del agua tenía que ver con tu cercanía al Tigre, al Luján, al Delta Sí, del Paraná, que es una influencia, bueno, te diría casi al tempe argentino, que según sí, Marco Sastre, que tiene un libro maravilloso que se llama El tempe argentino, que habla no del futuro de eso como Sarmiento, sino de lo que era en ese momento ese paraíso, digamos, de los griegos, que él coloca ahí en el tempe argentino y que obviamente tiene que influir en mucha literatura. y que por supuesto yo también utilicé, ¿eh? Yo también utilicé y me nutrí tanto de Marcos Sastre como de los textos de Sarmiento. O Claro, sea, para mí fue fundamental consultarlos porque ellos efectivamente, a pesar de la cercanía con la ciudad, Tigre seguía siendo un territorio distante para el imaginario de la gente. Y entonces ellos, primero clasificando Marcos Astre, clasificando las claro. especies, un poco, de todos modos, mirá, siempre se lo asocia más a Sarmiento con una cosa más delirante, incluso ciencia ficcional, ¿no? De cómo él plantea a ese hombre, el carapachayo, el habitante Claro. de la isla, pero Marcos Sastre después también se reconoció que algunas especies las había inventado. Bueno, es un O gran sea, literato, por lo visto. esto hace a esta especie de pluma de los naturalistas, tal vez de antes, que le ponían mucha imaginación, y bueno, en el entusiasmo de transformarlo efectivamente en el tempe argentino, es decir, Claro. un delta comparable, que en realidad nuestro delta es el segundo delta más grande del mundo, y este es un pequeño delta griego, Sí. donde de todos modos, bueno, por su importancia en el mundo occidental, El mundo era más etcétera, pequeño entonces. Ahora las claro, vastedades pueden existir. sí, así que él lo compara. Y sí, me nutrieron un montón, todas esas lecturas me acompañaron muchísimo. Y son tienen un rasgo de fantástico que es y muy interesante. Pero ahora Mm. estás con este libro, por lo menos en promoción, yo ya lo he visto en muchos lugares, de literatura y astrología. Esto fue editado ya hace un tiempo, pero ahora tuvo una reedición, ¿me equivoco? Sí, en realidad, bueno, no habíamos previsto de qué libro íbamos a hablar o de qué. Yo, viste, dije, Daniel Ripoll me invita, yo voy, no hay problema. Qué lindo. Pero, Tuvimos, pero no tenía ni idea tuvimos de una vez qué. un muy lindo almuerzo literario en Correcto. el Museo Eh, Evita, lo recuerdo siempre. eh, sí, o en Tigre. ¿No viniste a Tigre? Fui a Tigre también, pero tuvimos un almuerzo en el Museo Evita. Ah, ok. Bueno, digamos,
A ver, a mí pasa algo particular con ese libro. Es cierto, digamos, que ese libro se vende mucho más que la literatura de ciencia ficción a la cual yo me dedico y que siempre es más de nicho, ¿no? Claro, Dijiste correctamente que mi literatura es una literatura que ha trascendido mucho en la academia. sí, Son muy estudiados, me refiero a los libros sí. anteriores que estábamos comentando, La La trilogía del trilogía agua, del agua. sí, que tiene su versión de 2024, donde Editorial Alfaguara reunió estos tres libros en uno solo, que se llama Trilogía del Agua, que también es bastante reciente porque es del 24. Bueno, es un libro que sí empezó a representar de alguna manera esta literatura de mujeres, o son varias como hashtag, ¿no? O Sí, sea, literatura delta, mujer, ciencia ficción, perspectivas de futuro, qué pasa con el agua, bueno, todo esto constantemente llevado a la academia. Y me pasa, por ejemplo, este año, ya en lo que va del año, vinieron una estudiante de Harvard que está haciendo su tesis con mi trilogía del agua, una de Polonia, quieren venir a Tigre para ver ese territorio que está ahí mencionado. Es decir, que es algo que sigue y sigue girando, pero dentro de digamos, de la crítica literaria, de estudio. Bueno, con astrología y literatura, sí. lo que me sucedido es que es claramente un libro, a pesar de que es bastante sesudo y tiene mucha investigación, Ujú. es más de divulgación. Claro, la gente cree que puede acceder más fácilmente a Y se leer cosas, equivoca. por ejemplo, de Jorge Luis Borges o de No. la Pizarnik. Sí, en ese sentido sí, porque hay muchísimo de la vida y con abordajes que tal vez sean un poco diferentes a lo que habitualmente la gente puede acceder. Claro, Eh, o sea que sí tiene este costado que, digamos, para aquel que estudia a Jules o a Borges Jules o a Solar, Silvina claro. Campo, Jules Solar o a Silvina Campo o Alejandra Pizarnik, van a encontrar efectivamente un enfoque que solo te lo puede dar un lenguaje metafórico, simbólico como la astrología. Es una vía de acceso distinta a la información. Yo ahí estudio vida y obra. Sí, Ese libro, realmente dijiste algo muy importante, que la cercanía de la astrología con la literatura, porque se suelta la lengua y se suelta la imaginación solamente con los sensores de la astrología, que son fantásticos. sí, mira, la astrología es una metáfora de la unión entre el cielo y la tierra, y se sirve constantemente de metáforas, tal como lo hace la literatura, para transmitir lo que uno, digamos, somos animales simbólicos, somos personas simbólicas, llegamos muchas veces al conocimiento a través de lo metafórico y en ese sentido la astrología es una reina porque es digamos, un acercamiento artístico a ciertos conceptos que tienen una cierta raíz también, digamos, de la matemática, Claro. física, pero en definitiva tiene un arte de interpretación y para eso se sirve de la metáfora. O sea que una astróloga sin buenas metáforas es una mala astróloga. Esto es como, estamos acá con el poeta y periodista cultural Rodolfo Edwards. Antes de que ingresaras, estábamos hablando de la importancia que tienen las letras, que tal vez hay buenas letras con malos músicos, y así como vos decís que una astróloga sin metáfora no consigue el mismo efecto, ¿no? Diría que casi un poco excediéndose como Marco Sastre, se logra la atracción de ese tempe argentino, de las cosas maravillosas, frondosas y, bueno, vamos a decirlo, como un mundo de animales imaginarios que hay o que puede haber en el Tigre. Tú, en el Tigre, me refiero al delta del Paraná. Sé que también das talleres y demás en la zona de Tigre, ¿verdad? Bueno, en este momento no lo estoy No, haciendo, pero lo mi he hecho. pregunta era a propósito de eso. Si la gente que Ah, vive en el Tigre está ok. también tocada por este tema del agua, de la Sí. animalia, de lo fantástico que proporciona todo esto. Sí, es un territorio literario y la gente, o sea, vos pensás que ahí
no solamente vivió Jules Solar, que es donde yo retomé de alguna manera el trabajo astrológico, por así decir, que esta vez lo hice a través de un libro y de una investigación, en la Casa Museo de Jules Solar de Dique Luján. Claro, Luego está la Casa Museo de Haroldo Conti, bien, está la de Rodolfo Walsh, está, es decir, tenemos una tradición literaria, no solamente en el sentido de inspiración, sino de, digamos, a ver, si vos lees Sudestada de Conti, bueno, claro, vos te das cuenta que el tipo, o sea, la está viviendo, la está viviendo. claro. De tal manera que se han promovido talleres dentro de lo que es las casas museo. También hay actividades como que promocionan los guías de turismo de Tigre, Ujú. que se llaman, bueno, es como somos como paseos literarios. Por ejemplo, yo misma como autora me han invitado a participar y ya se va leyendo textos en el viaje, en la lancha colectiva, Ah, en las qué lanchas lindo, claro. locales. A eso se le suma la Tours llegada a literarios. sí, se le suma la llegada a la isla y Mónica Ávila, que es otra escritora y promotora de todo lo que es la actividad cultural de Tigre, se toma con la gente, que viajan hasta 50 personas, se toma ahí un té mientras te entrevistan, o sea, me han entrevistado, y se charla del Delta y está la Biblioteca Genoveva, la Bibliolancha, es una biblioteca que es una lancha y que te va llevando Va los circulando. libros y los retira en la isla. O sea, hay vida Pero me cultural, hay... imagino, porque fue el Día del Escritor hace poco, en homenaje a Leopoldo Lugones, que también es un tema de ese viaje, de ese tour, que, bueno, qué gran metáfora ir allí Lugones a terminar sus días también, ¿no? Sí, 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 Es yo una creo que, metáfora elegir no, ese lugar. sí, es una metáfora, bueno, creo que tal vez toda la vida es una metáfora, ¿no? Sí, Porque no quizás porque solamente ahí, nuestro... quizás por, es una idea personal, ¿no? Pero me parece que el delta es como algo que fluye con una continuidad hacia el infinito, que es el mar, y es como la boca del territorio, ¿no? Sí, Dejarse tanto de llevar, acceso, es el acceso a un territorio literario exacto, y a todo lo que sería nuestra América, porque si uno piensa que exacto, la cuenca del Paraná comienza en la Amazonía y claro, termina en el Plata, y en claro, el Río de la Plata y finalmente en el Atlántico, quiere decir que está atravesando toda una cultura claro. inmensa. Quiero recordar, porque soy un fervoroso promotor de la idea, quiero recordar que la Argentina tiene otro nombre constitucional, que es Provincias Unidas del Río de la Plata, que en realidad la idea es que es el Plata que va bajando por el Paraná y el Uruguay y llega a Correcto. este delta fabuloso. La cuenca del Paraná es la misma que la cuenca del Plata, finalmente Claro, terminan uniéndose exactamente, y arrojándose, como decís vos, diluyéndose en todas el esas mar. aguas marrones, Sí. esas aguas cargadas de sedimentos, No, es todo es... fantástico como metáfora, como es- incentivación de la poesía. Yo celebro que se esté estudiando esta trilogía del agua que vos has escrito. Quiero hacerte un compromiso. Sé que vivís ahí ahora y en- ahora más estás un lejos, poco la más verdad lejos. que... Que es Y la territorio, Panamericana está, parece un mar surcado de tiburones, es lo más claro. espantoso Sí, sí, usarla. es verdad. ¿Es territorio carpincho todavía allí donde vos vivís? ¿Han Es resurgido los territorio carpinchos? carpincho, pero en disputa, Claro. ¿viste? O sea, Fuerte realmente carpincho. es una disputa. ¿Sabes que me quedó colgado, aunque te quieras dirigir para no dejarlo abierto, que vos me preguntaste acerca del libro de astrología y Ah, literatura? claro, sí, estamos hablando de esto. Efectivamente, tuvo varias ediciones, porque voló ese libro. Además lo llevaron a Alemania, lo llevaron a España y ahora salió una edición mexicana. Claro, Eh, eso fue lo que se está promoviendo ahora, ¿no? eso es lo que vos Parece que seguramente vos viste. estuviste en México Eh, o fuiste ahora gestada en México. sí, y ahora iré para la próxima FIL Guadalajara porque, a ver, es un libro que tanto para el que le interesa la literatura, pero no le interesa la astrología, puede acceder, porque además está pensado así. Para quien le interesa la astrología va a encontrar muchísimo material de análisis también a partir de la vida y la obra de famosos. Pero es un libro también que
para mí inesperado desde el punto de vista ensayístico, que se me coló, por supuesto, todo el pensamiento también, que tiene que ver con algo, digamos, cosmológico, Ujú. donde todo esto que estamos mencionando y esta visión de los cuerpos de agua, de todas las intersecciones bueno, de unas fronteras bueno, que toman otra, le dan otra dimensión también a cómo uno mira el mundo, se me metió muy profundamente en el texto, sobre todo está en el prólogo, pero está también en las interpretaciones. Esta cosa de, a ver, si la astrología viene durando por siglos, también la literatura, a Sí. pesar de que le determinen la muerte, sigue más viva que nunca. Ujú. Y también la astrología, siempre yo pregunto, si la primera carta se hizo, no sé, 400 años antes de Cristo, la última, ¿cuándo se hizo? Se está haciendo en este segundo. O sea, sigue más Exactamente. viva que nunca. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hay información que todas las cosmologías a lo largo de los siglos las han ido abrazando. No hay nadie como la astrología para recordarte que el cielo y la tierra y que todo Claro, los está... referentes de la astrología están inmaculados, siempre. Son siempre los mismos que nos miran y nos rodean. Eso está ahí para ser recordado, para ser tomado. Hay algo de esto de ir, digamos, integrando tanto las especies como corrernos del centro. Pero yo digo, muchas veces se olvidan del cielo, ¿no? O sea, solo pensamos en el territorio, el territorio, el territorio, pero el territorio celeste, todo lo que allí hay, no solamente en términos de los movimientos, por ejemplo, yo digo, bueno, estas cosas básicas, ¿no? La luna es capaz de mover los océanos con Claro. su atracción gravitatoria. Nosotros somos cuerpos de 80% agua, el mundo es más de agua que de tierra. Digo, ¿cómo no va a influir y cómo no lo tenemos incorporado en nuestro pensamiento? Que estamos en un planeta viajando en miles y miles de kilómetros por hora, suspendidos en el cielo, a contrario de lo que decían antes, de un punto de vista geocéntrico, no estamos en el centro, pero sí estamos girando en una consonancia de planetas. Y entonces, ¿cómo Exactamente. no tener en cuenta esto en la dimensión de nuestra vida, de nuestro pensamiento? Bueno, Bueno, hay este libro viene a mucha gente que no recordar. ve el cielo, pero te aseguro que los poetas viven todo el tiempo en la luna, Sí, imaginando la luna. como Claudia, Walter querida, Lejano, que lo conozco muy bien. eh, te quiero hacer el compromiso de que cuando vengas de Guadalajara te des una vuelta por el estudio. Si querés, ¿Cómo no? grabamos un poco más temprano para que puedas Dale, estar con nosotros. Me gustaría mucho que vengas y que de paso nos traigas tu libro y me lo dediques. ¿Te parece? cómo no. Con muchísimo gusto y te agradezco un Bueno, montón, Daniel. gracias Siempre te... Claudia Waff, autora de la Gracias, trilogía del agua y del libro Literatura y Astrología. gracias. Gracias. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laceras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. Bueno, acá con el amigo Edwards nos hemos quedado escuchando lo dicho por Claudia Waff, pero también recordamos la importancia de Ulises Petit de Murat, que nos retrotrajo a la memoria, y que, bueno, como es un erudito en literatura, Rodolfo no tuvo más remedio que recordármelo. Vamos a hacer un programa sobre Ulises prontamente. Estamos acá con el libro de Rodolfo Edwards, gran poeta por otra parte. ¿Cuántos libros tenés publicados de poesía, Rodolfo? Y tengo 12 libros publicados hasta ahora. Y ahora muy pronto va a salir un nuevo libro que se llama Ponele Música. Así Pero que está asignado por la música, porque el último anterior de poesía, digamos, Claro. se llamaba El campeón del baile suelto. Sí, hay una coherencia en los títulos porque para mí la música es fundamental en mi vida y siempre está presente en todo lo que hago. Bueno, por eso tenés un capítulo de ensayos
y opiniones publicadas que se llama Sonora, que integra buena parte de este libro, digamos 20 o 30 páginas. Claro. Donde hablas de Spinetta, por ejemplo, y también de Bob Dylan, del premio a Bob Dylan. Lo que no recuerdo es si la habían, cuando le dan el Nobel a Dylan, que este es el tema con el cual, si te interesa, me gustaría cerrar, porque es un tema polémico, claro, y es un tema sobre el que hay que verter ideas, a propósito de elevar y seleccionar mucha letra de canciones muy interesantes. Pero la pregunta era si se lo dieron antes o después el Cervantes a Leonard Cohen, otro gran músico, pero un gran escritor además. No sé si fue antes o después del Nobel. Fue antes, pero el tema es que Dylan había sido postulado al premio Nobel 8 o 9 veces. Varias veces ya había sido postulado antes de recibirlo. No es que se lo dieron directamente, sino que ya hubo varios intentos de consagrarlo como premio Nobel de literatura. Bueno, el caso de Leonard Cohen, como vos citás, también es muy importante porque recibió un premio, el premio Cervantes es un premio literario muy, muy importante, el más importante de España, ¿no? Claro, y además, como dirán, alguien que escribe en inglés recibe el Cervantes, pero era un enamorado de la poesía española y particularmente de García Lorca. Exactamente, claro. Que justamente hoy leímos la noticia que fueron reeditadas en Galicia el facsímil de la edición clandestina del Amor Oscuro. Y bueno, esta predilección de Leonard Cohen también ha empujado muchísimo a todo lo que es literatura lírica, ¿no? Lamentablemente no en Argentina, donde se reconoce que hay notorios poetas y a la vez músicos como Spinetta, a los que se le agregan tal vez el Indio Solari de los Redonditos de Ricota y también Javier Martínez, aunque su producción es más pequeña, autor de la famosísima Avellaneda Blues, entre otros. Por supuesto. Pero hay alguien más que hemos hablado alguna vez que se está redescubriendo ahora, que es Gustavo Cerati, el autor y líder de Soda Stereo. Sí. Sí, no, Gustavo Cerati para mí es un poeta maravilloso, lo nombro poeta, no le digo solamente letrista y músico, porque hay que saber meterse en la poesía de Gustavo, como también hay que saber nadar para meterse en la poesía del Indio Solari, ¿no? Porque la poesía del Indio es muy hermética, llena de claves. La poesía, en cambio, de Gustavo es mucho más diáfana, ¿no? Sí. Es una poesía mucho más abierta, mucho más luminosa, mucho más positiva, pero, como yo comentaba con una amiga periodista, Cerati es como algo también infinito, ¿no? Uno no se cansa de descubrir imágenes en toda su obra musical, ¿no? Está llena de imágenes poéticas de una gran factura, ¿no? De una gran calidad. Estamos hablando de gente de los 70 y llegamos hasta los 90, pero ¿cómo ves la lírica de la música moderna en estos tiempos? Qué pregunta, ¿no? Lo que ocurre actualmente es que el mercado musical, por moda o por quién sabe qué motivos, está como, por lo menos acá en Argentina, en el mundo creo que no, pero acá en Argentina como que se ha hecho una cosa muy, ha copado todo el mercado, esta música que se llama trap, o música urbana. O rap, que en realidad es el uso intensivo de la palabra. Claro. Y entonces esto deriva de ello, porque he estudiado el tema, incluso mi prologuista hizo un libro sobre el tema del trap, Walter Lescano. Y esto se deriva de las batallas de los gallos, que eran chicos que se juntaban en el Parque Rivadavia, creo, y ahí hacían unas competencias como de payadores modernos. Son como neopayadores. Justamente te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver esta raíz que viene de Andalucía también y pasa obviamente al Río de la Plata? Y estos payadores que son chicos que manejan la palabra y la rítmica, o al revés, la rítmica a través de la palabra. Claro.
pero tal vez con otros marcos poéticos que en principio parece que rivalizaran o chocaran con la poética tradicional. Sí, sobre todo el uso de la rima, ¿no? Que viene de una tradición ancestral en la lengua castellana, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo los cantares de ciego, por ejemplo, que eran esos... hay una película que se llama El crimen de Cuenca, que la primera escena es uno de esos ciegos que están dando una noticia del crimen de Cuenca. Y bueno, lo que ocurre es eso, ¿no? Que hay una recuperación de la rima y de las formas tradicionales, claro, y sobre todo del octosílabo y de la gauchesca. De la ¿no? gauchesca. Claro, son como gauchescos modernos estos chicos, pero musicalmente realmente yo no le veo tanto valor, porque la música es muy monótona, claro, pero literariamente sí, si uno se pone a escuchar las canciones de estos chicos, hay algo. O es una historia que vendrá, ¿no? Claro, que vendrá. Es lo que sucede ahora, como en los 60 nació el rock nacional, bueno, ahora es esta música. Veremos qué pasa. Y hay que escucharla. Ahora, volvamos a Dylan, porque vamos a escuchar un último tema con la letra de él, y que lo vamos a pasar en video también, que es muy interesante. Y acá Leo, el operador, nos dice que nos quedan 2 minutos. Pero me gustaría conocer tu opinión respecto al Nobel de Dylan y a las oposiciones que hubo de demérito para este premio a él. Sí, sobre todo en el ambiente literario en el que yo me muevo, hubo bastante rechazo. Argentino e internacional. Internacional también, pero sobre todo acá en lo que es el campo cultural argentino hubo un rechazo de plano al Nobel, a Dylan, diciendo que ya era famoso, que no precisaba un premio, por ejemplo, era uno de los argumentos que hacían para negar ese premio Nobel a Dylan, y que una letra de canción no es literatura, ¿no? Ese era básicamente el argumento más fuerte que tenía esta oposición del Nobel de Dylan. Pero como yo siempre digo, ese Nobel a Dylan no fue solamente a Dylan, fue a Homero Manzi, fue a Cátulo Castillo, a Spinetta, a Charlie, a Miguel Abuelo, a Chico Buarque, a Violeta Parra, a Jacques Brel, y sigamos, a Serrat. Y a todos los italianos y a todos los grandes compositores italianos. Entonces fue un premio a la canción popular, ¿no? Bueno, todo esto está resumido en este maravilloso libro que todavía ¿ya me lo dedicaste? Y ahora lo dedico. Bueno, Rodolfo Edwards, gran poeta, la edición de Milena Cacerola muy buena, con un papel de excelente calidad que facilita la lectura. Nadie habla de los papeles de los libros, pero es muy importante. Esto es un papel hueso que permite y facilita la lectura. Una extraordinaria etapa, muy rockera, muy de los tiempos de la revista Pelo. Pete Townshend. El guitarrista de los Who. Y bueno, Rodolfo, agradecerte y desearte a su vez mucha suerte con Todo es poesía menos la poesía, que es un libro que se puede ir leyendo con el tiempo, lo tenés en tu mesa de noche, lo agarrás, que lees un capítulo, seguís a los 2 o 3 días, y te lo lees, si querés, en un año. Totalmente. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Daniel, por la invitación. Un saludo para todos. Bueno, buenas noches para todos, y les recomiendo escuchar y ver esto de Dylan que vamos a pasar ahora. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free?
pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.